Sean bienvenidos a mi canal. Este canal está destinado a la vida religiosa, en la cual se van a tratar muchísimos temas sobre la misma formación, sobre el discernimiento, sobre la vocación, sobre la formación que se da en cada una de las etapas. Los invito entonces a esta aventura y a crecer como religiosos por medio de este medio de comunicación. Iniciamos nuestro primer tema de nuestro blog, que es la vocación. Hay en la espiritualidad un tema crucial y fascinante, el de la llamada de Dios al hombre y la respuesta de éste a Dios. A quienes se encuentran implicados en una formación religiosa y a todo aquel que se ha percibido en su vida los rasgos de una llamada de Dios y se siente implicado en un proceso de discernimiento y respuesta. Para todos ellos, vocación es sinónimo de sentido en la vida y un sentido que se considera enraizado en Dios y en su llamada de relación interpersonal. Todos coinciden además en que del buen planteamiento de la propia vocación depende el éxito en el hacer de la persona. La vocación es un sentido religioso, implica siempre una experiencia de conversión y de estructuración personal a partir de los valores de Dios en una dirección vital. Para que la vocación sea realmente llamada de Dios, es necesario que no se vea determinada en última instancia por la mera prolongación de una situación infantil, ni por la proyección de unos ideales propios originados en las necesidades del instinto, pues estos ideales pueden surgir como el producto paranormal de una actividad subconsciente, utilitaria o defensiva. El hombre puede tratar de lograr con su actividad una realización propia al margen de su equilibrio real, por presiones de una figura interna autoritaria a la que siente debe someterse y entregarse, o por el impulso hacia una consecución de grandeza propia a la que reviste notas de religiosas. Si factores como esos pudieran llamarse presentes en un momento germinal de la llamada vocacional y constituir una apertura pedagógica a su ulterior desarrollo, ellos no forman la esencia de la llamada y han de ser purificados para que la vocación florezca en autenticidad. El Dios que aparece llamando en las fuentes de la revelación es un Dios trascendente, inconfundible, con el mundo y distinto de él, aunque también presente en él y operante a través de las mediaciones propias del sano psiquismo humano. El tema vocacional se puede presentar desde muy variados ángulos: el psicológico, el intelectual, el literario, el teológico. No es menos importante el de la espiritualidad vocacional, es decir, el modo como el llamado ve implicado en la experiencia de su vocación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que espiritualidad en lenguaje bíblico indica fundamentalmente la vivencia del hombre que se deja conducir por el Espíritu. Romanos 8:24. Como fuente clara y perenne de la vida espiritual, señala el Concilio Vaticano II a la Sagrada Escritura. Es la Sagrada Escritura donde aparece en un momento patente la forma como Dios se conduce en llamar al hombre. En sus múltiples páginas, que abarcan una amplia experiencia, se entrecruzan como diversos materiales los principales rasgos que intervienen en la vida vocacional. El modo como Dios actúa en la vocación bíblica, aunque no es determinante, ciertamente es indicativo de su manera de ser y de actuar, como se constata también hoy en la continua experiencia de las vivencias vocacionales. Entre las fuentes bíblicas relevantes para la espiritualidad, la vocación resalta, además de la incomparable figura de Jesús, las comunicaciones de los profetas del Antiguo Testamento y de Pablo. Sin entrar en las líneas generales de la espiritualidad o en los contenidos de sus mensajes, sus confesiones vocacionales muestran que a ellos han vivido una experiencia que ha cambiado su vida y que por tanto no es una vivencia literalmente fantaseada. Para ellos el poder ofrecer un relato de su encuentro con Dios, el atreverse a hacerlo y el vivir a la altura de esa experiencia es una garantía de que realmente han experimentado a Dios. La experiencia de Dios es algo que en cierto modo transforma siempre la persona, como lo muestran las antiguas teofanías bíblicas.
y narraciones de una génesis de vocación no se presentan como una simple nota autobiográfica, sino siempre como una proclamación justificante. Los relatos de la vocación profética y la triple memoria de la vocación de Pablo, que presentan a Jesús como visto y como responsable y garante de su actuación, les coloca tanto los profetas como a Pablo en una situación de quien has dicho que se encuentra conectado con Dios y que por tanto se siente empeñado a vivir las consecuencias de este encuentro. El modo como los profetas, los apóstoles y el Señor han vivido su propia vocación mantienen siempre una validez normativa y garante de la propia vocación cristiana. Y la palabra de Dios, con toda su vitalidad, al ser aceptada en la vida, hará que el hombre de Dios se encuentre perfecto y preparado para toda obra buena. De la consideración de esta palabra bíblica del Señor emergen aquellas pautas que han de configurar la espiritualidad bíblica de la vocación. Esta ha de estar, en primer lugar, de la naturaleza de la vocación, que reviste siempre un doble efecto, el ya y el todavía no. La llamada está constituida por un don, que es el carisma, y por una atención hacia un logro futuro. La realidad ya presente en la vocación, el carisma, es una institución original del Dios revelado, es un modo peculiar, personal y propio de ver a Dios y a su obra, que dinamiza en quien así lo percibe al contacto con la vida, una espiritualidad propia, un modo peculiar de ser y de comportarse, si la experiencia de Dios brota de la revelación de Cristo. Surge el carisma cristiano. Cuando este modo de ser y de actuar carismático se ve concretizado en una forma más o menos fija, aparece la institucionalización del carisma. Pero estas formas, como todo el aspecto externo de la vida eclesial, solo tiene función de pedagogo hacia Cristo o de signo de Cristo. Las formas tienen valor en cuanto ayudan al encuentro con Cristo y en cuanto expresan ese encuentro. Siempre están pues supeditadas al carisma, que es el que ha de orientar la espiritualidad propia del llamado y todas las formas en las que éstas se hayan expresar. De aquí la importancia del conocimiento del propio carisma, del Cristo que se ilumina en el interior del llamado y que con toda iluminación está llamando y atrayendo a un modo concreto de ser y de actuar. Pero la vocación no es solo un carisma, es también una llamada hacia algo que está aún por lograrse, una atención hacia la plenitud del Cristo iluminado, una invitación hacia el logro de la suprema vocación de Dios en Cristo Jesús. Este aspecto de la llamada responde en el hombre más a un ideal que a una conducta actual. Se caracteriza más por un deseo que por el gozo de una realidad ya lograda. Los primeros momentos consisten de la experiencia vocacional, suelen manifestarse pletóricos de deseos y de ilusiones, y por ellos hacen surgir también la sospecha de un riesgo latente, el peligro de que ese ideal no esté de acuerdo con la realidad. Sin embargo, esta misma tensión de futuro pone al llamado en una situación de apertura, como nota dominante de su espiritualidad que le lleva a no hacer de su vida un logro narcisista, entristeciéndose por supuestos no alcances de un ideal fixista, sino que le abre a un Dios que llama y que viene, a una perfección que por ser divina está más allá de todo alcance. Toda vocación se encuentra radicalmente enraizada en la primera llamada de Dios al hombre, en el diálogo interpersonal que caracteriza las relaciones entre Dios y el hombre desde la misma creación. Para el cristiano, la vocación está además vinculada a la consagración bautismal. En el bautismo, donde Dios concede al hombre su don fundamental, que crea en él una dirección sobrenatural hacia el Dios que habla. Esta orientación es la que se ha de expresar en la subsiguiente explicación de la vida nueva de gracia. Nos sorprende, pues, que la vida religiosa en la Iglesia nunca se haya iniciado con un sacramento especial, ya que su sacramento propio es el bautismo, con su complemento la confirmación como sacramento de la consagración del hombre a Dios, que le capacita además para manifestación de la vida de Dios.
cuando a esta vida se le quiere reforzar como con nuevos vínculos y se la quiere expresar con mayor plenitud, al impulso del amor que el Espíritu Santo imprime en el corazón, el hombre se consagra a Dios amando sobre todas las cosas en una atención y una aspiración a la caridad perfecta, que se expresa en la imitación de la más cercana de Cristo, al representar a ser presente en la Iglesia la forma de vida que el Hijo de Dios escogió al venir al mundo para cumplir la voluntad del Padre, y que propuso a los discípulos que le siguieran. Esta imitación más cercana del Señor es la que San Ignacio en sus ejercicios espirituales llama actual, visible en cuanto es la expresión de la vida bautismal. La vida bautismal que está esencialmente constituida por un ser para Dios, para la vida teologal que le refiere al hombre inmediatamente a Dios por la fe. La esperanza y el amor, cuando se expresa, ha de visualizar precisamente la raíz de esa vida. La fe, la esperanza y el amor, de aquí que propiamente la visualización carismática de la fe, la esperanza y el amor hayan llevado tradicionalmente a la Iglesia a una vida de santidad en obediencia, pobreza y castidad. Consagrada pues la obediencia es una expresión carismática de la fe, la pobreza es una expresión carismática de la esperanza y la castidad consagrada es una expresión carismática del amor. Así se expresa más de cerca la vida de Jesús que fue para Dios y que expresó su ser para Dios en un modo concreto y carismático de existencia. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Vivió el celibato por el reino de los cielos y se sometió en obediencia total a Dios y a los hombres por Dios. En su situación de misión, quien se siente atraído carismáticamente por este modo de ser de Jesús, enraiza su vida en las palabras y ejemplos del Señor. Esta atracción, es decir, la medida de la iluminación de Cristo y la medida de la fe, juntos con la naturaleza de cada uno, es la que constituye esencialmente el carisma personal. La conciencia de este carisma emerge en una experiencia automáticamente religiosa, que es la que ha de estar en la base de toda vivencia vocacional y que luego dinamiza sus prácticas concretas. La vivencia de sentirse llamado es también la que garantiza la fidelidad a la propia vocación. A veces la experiencia religiosa no es captada en toda su experiencia desde el principio. La misma vida carismática le va descubriendo al llamado nuevos caminos y es Dios quien le quiere constantemente abierto a una nueva respuesta. La vida de Pablo y de los fundadores de las congregaciones religiosas muestra este continuo impulso del espíritu por senderos misteriosos, por vías inesperadas que determinan el conjunto de la respuesta vocacional y que configuran el sentido definitivo de su vida. En cada llamado, los de ayer y en los de hoy, el progreso de la revelación y de los signos de Dios en los tiempos va postulando con frecuencia un nuevo compromiso, una renovada respuesta a la llamada de Dios que se hace siempre nueva. Él no dará y Él no formulará el quedarse con una respuesta de etapas anteriores a una llamada también anterior. Puede crear en el llamado un desfase de su vocación, con graves riesgos para su estabilidad, su equilibrio y su experiencia espiritual. Al tratar de origen de la vocación, se ha de poner de relieve que la iniciativa proviene siempre del Señor. Él es quien llama y como el Dios que llama a quien el cristiano queda consagrado en el bautismo es el Dios uno y trino. También en el fenómeno de la llamada las fuentes bíblicas manifiestan su conexión con el Dios trino unitario. Las fuentes de la revelación muestran a Dios Padre como el origen y el fin de la llamada. Él es el primero y el último, y por ello también la razón última de toda vocación y de cada uno de sus momentos, ya que Él es la razón última de todo ser, llamado por Él a la existencia y a tal existencia. Lo que está en el origen de la comunicación de Dios al hombre, de su palabra, es su amor. En la bondad comunicativa de su amor, la que dinamiza toda la entrega de Dios, la entrega que Él hace de su existencia y también la entrega que Él hace de su Hijo al mundo, en el que transmite su revelación. Esta llamada de Dios a su amor corresponde en el hombre a una respuesta amorosa de entrega y de consagración. La llamada de Dios tiene
un modo concreto de realizarse. A Dios nadie le ha visto nunca, ni nadie ha oído jamás su voz. Sin embargo, su palabra ha llegado al hombre, porque el Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo único de Dios. Es Jesús de Nazaret, el que ha revelado a Dios. Y porque Él es la palabra de Dios, no solo sus palabras, sino también sus gestos son para nosotros palabras según la expresión agustiniana. Dios llama presentando al mundo a su Hijo Jesús, enviándolo y revelándolo. Jesús es el mediador de la llamada de Dios en cuanto que Él se hace presente Dios en su actividad atractiva. Por consiguiente, ver a Jesús es ver al Padre, y entregarse a Jesús es entregarse a Dios. Esta llamada la difunde Jesús por medio del Evangelio, en el cual se manifiesta por medio de la predicación de la Iglesia que atrae hacia Él. De forma que la respuesta al Evangelio es la respuesta a la vocación, es la respuesta a Dios que se revela y llama por el Evangelio de Cristo, por la iluminación interior del Cristo revelado y predicado. La respuesta a esta llamada se hace participando de la respuesta que el mismo Cristo da al Padre, como apóstol del Padre. El Padre llama al hombre en Cristo y el hombre responde al Padre en Cristo, que en el momento supremo de respuesta, respondiendo a Jesús y participando en su dinámica, el hombre responde a Dios, a la suprema vocación de Dios en Cristo Jesús. Esta llamada implica una asimilación lo más perfecta posible al modelo a Jesús, a quien se le sigue compartiendo en ocasiones su mismo proyecto común de vida, al que nos llama a todos, que conlleva la participación en su misma misión, la vivencia de los valores del reino por encima de cualquier otro valor meramente humano, pero todo llamado es testigo de Jesús, quien se hace presente en su vida y su dinamismo en toda su actividad. El Padre revela a su Hijo por medio del Espíritu Santo. Este es quien ha formado a Jesús y le ha movido en su misión, y es también quien continúa la presencia dinámica de Jesús, quien autoriza su palabra y quien concede los carismas. Él es el primer testigo de Jesús, el revelador actual y permanente de Jesús, a quien recuerda y a quien enseña perennemente, pues Él ha sido entregado como don perpetuo. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el llamado establece unas relaciones especiales en su espiritualidad. Mira al Padre como principio y fin de su vocación, se identifica con Jesús en su vida y misión y escucha perennemente la voz del Espíritu que le guía. Pero toda vocación tiene también una finalidad hacia la que se orienta y a esto se le denomina la misión. Dios llama siempre para confiar una misión en orden a la salvación. En la misión desemboca toda la llamada de Dios. La misión se caracteriza fundamentalmente por un dar testimonio de la propia experiencia de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento la vocación influía en el anuncio de las hazañas experimentadas del Señor, pregonando las maravillas del que llamaba de las tinieblas a su admirable luz, y haciendo que el llamado por este anuncio atrajera a todos al conocimiento del Señor. Este conocimiento habrá de ser la base para la estructuración de todas las relaciones humanas. El Nuevo Testamento ha centrado su misión en el testimonio de Jesús de Nazaret, experimentado y vivido como Salvador y al mismo tiempo como dinamizador de toda la actividad cristiana. Así, el llamado da testimonio del Rey y subsiste como signo perenne del reino de Dios, razón última de toda vocación cristiana, constituido la misión. Así, el llamado da testimonio del Rey y subsiste como signo perenne del reino de Dios, razón última de toda la misión cristiana. Continuando la misión de Jesús, el llamado hace lo que hizo Jesús y enseña lo que enseñó Jesús, contribuyendo así a la edificación del cuerpo que es la Iglesia. Hasta aquí llegamos en esta pequeña introducción. Próximo video pues tendremos la otra parte de este tema que es bastante interesante, que es solamente nuestra introducción a lo que es la vocación.